Daf Mem Bet Amud Bet, octavo renglón de abajo hacia arriba, últimas dos palabras. Mem Bet Amud Bet, octavo renglón de abajo hacia arriba, últimas dos palabras. Y Tiber Bishimon. Ayer terminamos viendo en la Gemara, además nos trajo una discusión entre Jajamim y Bishimon. La discusión de Jajamim y Bishimon era básicamente acá lo que estaba hablando en la Gemara en esta última parte, con respecto a Shebuat Gazlanim, o podemos decirlo más fácilmente como corresponde el Asham Gezelot. Bien, si la persona que reconocía, ¿sí? Luego de haber jurado, es decir, primero negó, jurando de que no tenía nada que ver, y después reconoció, de acuerdo a la línea de atrás, dijimos tiene que traer por Badasham, es decir, lo que pagó, más el 25%, etc. Y la discusión estaba entre Jajamim y Bishimon cuando se trataban de Kenazot. Bien, entonces la Gemara dijo que Bishimon hacía Patur, bien también Jajamim, si era en Kenaz propiamente dicho, lo que se estaba exigiendo, el Kuliyama estaba Patur. El punto era un paso más avanzado, cuando ya él le reclamaba que se lo debía porque ya habían estado en el Betín y ya lo habían hecho Hayab. ¿Sí? El argumento de él, ya fuimos al Betín, ya te hicieron Hayab por haber violado a mi hija y no me lo pagaste. Y él niega todo y después reconoce que sí, que el Betín ya lo había hecho Hayab. Sí, también en ese caso el Bishimon, ahí Jajamim hicieron Hayab, el Bishimon le hizo Patur. Y la Gemara explicó por qué motivo lo hizo Patur, y porque es una alajá exclusiva, así fue la mascarada de la Gemara, una alajá exclusiva en Onés. En cualquier otro kenaz, en cualquier otra multa que haya pasado de esta manera, que ya lo había hecho Hayab en el Betín, va a tener que tener sangre también de acuerdo al Bishimon. Esa fue la mascarada de la Gemara, porque eso se llama mamón. Y los hijos también van a heredar eso, ¿sí? Porque le corresponde a los hijos. Solo con respecto a Onés, era una alajá exclusiva en la que los hijos no lo iban a heredar. ¿Por qué motivo? Porque el dijo Benatán, le dio. Solo recién después de que el padre había recibido el dinero, se llamaba que él era dueño y le correspondía. Hasta que no lo recibió, no se llama que es dueño y por ende los hijos no lo heredaban. Y hasta ahí más o menos llegamos ayer. Dice la Gemara, Itiber Bishimon, Itiber, preguntado contra esto. Bishimon Poter, Sheeno Meshalem Kenaz al Pi Atzmo. Cuando nosotros agarramos el lashon de la Mishnah allí en Masejet Shevuot, cuando trajo la discusión entre Jajamim y Bishimon, nos dice que el argumento que Bishimon hizo Patur, en el caso de que se habla de Kenazot, si Anastro Petita el Piti, dijo, no señor, va a estar Patur. No tiene que dar a Sham Gizerot. ¿Qué argumento utilizó? La Mishnah dice ahí, porque Eno Meshalem Kenaz al Piatzmo, porque no se paga Kenaz por reconocimiento propio. Si yo reconocía, como dijimos ayer, que él me demandaba, no había Edim. Si hay Edim, no había ya lo que discutir. Hasta los testigos de este Tajayab. No había Edim. Él demandaba. Yo reconozco, yo reconocí el Betín. Entonces, Patur, vos debes Kenaz Patur. Entonces, dijo ayer Bishimon, no me salen Kenaz al Piatzmo. No existe pagar Kenaz por reconocimiento propio. Y si no la están negándolo, no están negando mamón. Porque no había nada para pagar. Así dijo ahí, así dijo el Bishimon ahí, por eso no traía Cordán, ¿sí? En el caso normal de Kenaz. Hace Amradiuk, Tama de la Amad Batim. Todo el motivo es porque no lo habían, ¿sí?, sentenciado y no lo habían hecho allá. Entonces ahí pasaba por su reconocimiento, reconozco, Patur, no reconozco, vemos qué pasa. Amad Batim, de Meshalem al Piazmo, pero una vez que ya fue hecho Hayab en el Betín, o que se consiguió el testigo por lo que sea, ya le hicieron Hayab en el Betín, que ahí, si el hombre viene ahora y reconoce que el Betín le hizo Hayab, el Kuliyama tiene que pagar. La persona que se acerca a un Betín
Y dice, reconozco que en el otro Bedín me habían hecho Hayab a mí de pagar el dinero y yo no lo pagué. Bedín va a decir, señor, vaya y pague. Está reconociendo que usted debe plata, vaya y pague. ¿Sí? Entonces ahí se entiende que Amad Adin, Amad Adin, me salió el piazo, Corban Shebuan, a mí me Hayab. O sea que tiene que estar Corban Shebuan también. En el segundo también hay testigos que lo habían sentenciado. No hace falta. Tu reconocimiento delante del Bedín es suficiente. El reconocimiento delante del Bedín es lo mismo. ¿Qué es? Hayab le gama. ¿Es lo mismo que hacerlo delante del que le debía la plata? No. Sí. ¿Es lo mismo? Entonces Sí. no tiene que pagar. Y si es uno, está Hayab de pagar. No tiene que pagar. Está Hayab de pagar. ¿Por qué? Pero no es que das. Si está reconociendo el que nace, que le había Está reconociendo que el Bedín no hizo Hayab. el que nace. Muy bien. Una vez que el Bedín hizo Hayab ya no es más que nada. Está prófugo. Ya es deuda. Está prófugo. ¿Sí? Una cosa es cuando él estaba reconociendo lo que hizo y por eso debería pagar un kenaz, entonces ahí sí está patur. Pero lo que él está reconociendo es que el Bedín ya lo había hecho Hayab y tenía una deuda. Exacto. Entonces, ¿qué se ve? Se ve de acuerdo a esto que también Rabbi Shimon, por lo menos el argumento que le dijo a los Jajamim, se ve que también Rabbi Shimon dice que tenía que estar Hayab de Corban. No como estamos diciendo que Rabbi Shimon lo hace patur también en ese caso. Y se llamará, no, quédate tranquilo. Rabbi Shimon hace patur también en ese caso. ¿Y qué es lo que dijo? Rabbi Shimon, le librehen de Rabbanan Kamarle. Rabbi Shimon está hablando acorde al pensamiento de ustedes. Yo estoy siguiendo la línea de pensamiento de ustedes. Nosotros también partimos de dos bases distintas. Vos ves de esta manera, yo lo veo de la otra. Entiendo. Pero incluso dentro de tu opinión, es algo que no me cierra. Le dice, le di Berejem. Le di de la palanca, mano. Le di, para mí, mi opinión particular, Afagab de Amad Badim, Rahamana Patre, vive Jejesh. Incluso que Bedino hizo Hayab, y ahora están demandando, sí, que vos me debías, ya Bedín te hizo Hayab, bien llega todo, y jura que no fuera así, después lo conoce. Hasta Pasú, como dijimos, porque Pasú dijo, todos los ejemplos que la Torah trajo eran ejemplos de Mamón, ¿sí? No de Kenaz, y esto es Icaró, originalmente era Kenaz, lo que es originalmente Kenaz, la Torah no lo hizo Hayab, ¿sí? El Aledilhu, pero yo sigo la opinión de ustedes. Y lo que ustedes dicen no me es congruente con ustedes mismos. Dicen un argumento y no son congruentes con el argumento que ustedes dicen. ¿Por qué? Oduli mija, mínimamente reconozcanme. Eja de la Amad Badim, si no fue puesto a juicio. ¿Sí? Si no fue puesto a juicio. Están reclamándole lo que le hizo, nada más. De Jicata va, que no saca va. Entonces, lo que está demandando es, pagame la multa. El demandante, el padre de la chica, está demandando la multa. Y 100%. Humo debe que nas, patur. ¿No? ¿Que reconoce multa está patur o no? ¿Te de acuerdo está patur? O sea, ¿por qué ustedes lo hacen hallar? No entiendo. No entiendo. Está bien. Ustedes lo ven, ¿sí? Distinto a mí. Perfecto, no me molesta. Pero si estamos yendo a Bedín a pedirle que lo hagan Hayab, y no tengo testigos, si él reconoce, el culiado va a estar patur cuando reconoce. Entonces, ¿cómo no vas a Hayab de Hashem Gizerot? No los entiendo. Incluso de acuerdo a ustedes no los entiendo. En la práctica, yo también digo a Filo, Icaró, vamos. Icaró Kenaz. Si en sus orígenes era Kenaz, yo hago patur, incluso si ahora ya era que el Bedín lo había hecho Hayab, también yo me voy hasta los extremos. Pero ustedes no entienden lo que pasó ahí. Y se llamará. Y ahora vamos a ver bien, si lo que ayer planteamos un poquitito y lo anticipamos. De Rabbanán Sabre. Jajamim sostienen Barur. Que si yo vengo y digo, quiero que me pague. ¿Sí? Tenemos que entender. El layón que utilizó la Mishnah es un layón, ¿sí? Muy cuidadoso. ¿Cómo vino el hombre y dijo? Así trata de llamar el layón. Anasta upitita et biti. Ese es el layón que trajo la Mishnah. Sí, allá en Shebuot. Violaste o sedujiste a mi hija. Pagame. Pero no nos dice
¿Qué pago está reclamando? No dice qué pago está reclamando. Sabemos que tenemos Tar, Boshet, Tegam, Kenash. No dice qué. El ama dice, vos violaste a mi hija, quiero que me pagues. Dice Jajamín, Rabbanan Sabre, y Katabá, Boshet, Ufgam, Katabá. Jajamín sostiene, cuando el hombre se presentó a Betín, con el argumento, violaste a mi hija, le está exigiendo que le paguen el Boshet y el Tegam, la vergüenza, la desvalorización de ella. Eso no son multas, eso es mamón. Entonces cuando él viene y dice, no, yo no fui, yo no toqué, yo te juro que no. Está negando mamón. Si él reconocía, ¿para qué va a tener que pagar el bollo y el pegado? A mí me entienden que el reclamo de la persona se centraliza en el bollo y el pegado. Y se llamará, ve marca mi flegué. ¿Dónde está acá la discusión? ¿Cuál es entonces el punto de discusión? ¿Qué reclamó el hombre en el Bedín? Si reclamó vos te pegan, después le llama mamón. Después le llama mamón. Nadie va a discutir. Si reclamó vos te pegan y el otro jura negando, después le llama que te hayan no. Si reclamó me furás, entonces quiero que das, después le llama matapatura, quiero para la camino. Entonces, ¿qué están discutiendo? ¿Qué fue lo que le dijo? Y dice, fíjate, y ponete de acuerdo y se terminó. Se llamará. Por eso estamos ahora aclarando que el hombre no dijo nada. Violaste a mi hija, quiero que me pague. Pagame. Esto se reclama. Usted dice, no, papito, yo no la toqué. No dice nada. Mentiroso, vos fuiste. Jurame que no fuiste. Sí, te juro. Amén. Ya está. Ya terminó la historia. Ahora, no podemos venir después a hacer pirushim. Sí, pues esto está así, con los nervios en caliente en el Betín. Diciendo, el otro negándose. Bueno, escúchame, cuando vos dijiste que le pagué, ¿qué quisiste decir? Nada, ahora se lo hay, vamos a hacer pirushim para atrás. Ahí es donde viene la discusión de los jajamim. Dice así la demara, de más que me flegue. Amarra papá, dijo la papá, Repishim on sabar, la shavik inish midi de kaitz, de tabá midi de la kaitz. De acuerdo, Repishim on, la persona cuando va a hacer una demanda, tiene su, vamos a decir, principal bien, objetivo en lo que él sabe seguro cuánto va a cobrar. Yo sé que nace Hamishim Kase. Estos Hamishim, hay 50 monedas que me corresponden batalla. Después vos, el pegar, no sé, hay que ver, tiene que estudiar la situación, evaluar qué precio, qué no, cuánto. Esto ya lo tengo en el bolsillo. Los 50 yo sé que seguro son 50. No lo tiene en el bolsillo. No, ya ni 200 acá, ya sé cuánto es. El importe que está reclamando. Sí, no es fácil de cosas, porque después del otro nunca nada es fácil. Pero ¿en qué te centralizás vos? ¿En qué te centralizás? Y al revés. O sea, yo entiendo que es al revés, que el que nace hay que ver si lo cobras. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ver si lo cobras? ¿Por qué hay que ver si lo cobras? Porque si el hombre lo jura que no hizo nada, amén. Y la otra tampoco lo paga. Amén. Ninguna no va a pagar. Si cobras uno, cobras el otro. ¿Por qué uno sí y otro no? Entonces la pregunta es, cuando vos preguntás, cuando vos estás demandando, ¿en qué hace principal énfasis? Mira el mismo te dice, la persona hace más énfasis en lo que sabe el número que puede estar reclamando. Me debes tanto. Me debes tanto. Acá yo tengo un valor fijo. Atrás me dice que son 50 que me tenés que dar. Entonces el principal hincapié y mente de la persona está en ese valor fijo que sabe que puede reclamar. El otro, no sé, hay que ver que dice el Betín, una final son 2 pesos que me tienen que dar. No sé, eso el Betín va a tener que evaluar mucho, poco, cómo, no sé. Estos 50, yo sé que hay 50 que yo puedo reclamarlos claramente, puedo decir 50. ¿Está bien? Entonces, acá obviamente este hombre no especificó nada. Dice Rabbi Shimon, ¿sí? Este hombre, camarada está en estos 50, que tiene un valor fijo que sabe claramente. Berrabanán sabe, por su parte los Jajamim, toman desde otro punto de vista. Y te dicen, la Shavik Inish, Midi de Jimodebe la Miftar, Vetabá Midi de Jimodebe Miftar. Dice, es verdad, acá podés saber el precio, acá no sabes el importe, pero cuando yo reclamo Boshet y Pegam, es algo que el hombre
si lo reconoce, se lo tiene que pagar. Kenaz, incluso que reconozca, no me lo paga. La patur. ¿Cómo sería? Vos debes que las patur, la persona que reconoce, Pero lo reconoce después que yo te estoy reclamando. igual está ¿Cómo sabés patur. que no es patur? Igual está patur. Porque no hay edil. Si no tengo edil. Únicamente va a ser por reconocimiento propio de él que se lo puede hacer allá. ¿Sí? Entonces, Javín dice, el hombre está concentrado, ¿sí?, más en lo que tiene mayor seguridad. Está bien, no sé el importe. El importe no lo sé, mucho, poco, no sé lo que va a pasar, cuánto lo van a tasar. Pero es algo más seguro para cobrar. El que nace, claro, porque si él reconoce, ya me paga. El que nace estamos ahí, si uno me reconoce, ¿Cómo se lo no lo voy a cobraría si él no lo reconoce y no hay testigos? No lo cobra. No lo cobra. Entonces no lo cobra nunca, porque si lo reconoce, no lo cobra. Y si no lo reconoce, tampoco lo cobra, ¿no? ¿Cómo lo cobra? El que nace, Sí. con testigos. No hay testigos. No lo cobra. Entonces yo le vengo a demandar. ¿Cómo cobras un documento que se te perdió y el otro no reconoce? ¿Cómo cobras un documento que se te perdió y el otro no reconoce? Es muy difícil de cobrarlo. No, no lo cobras. No lo cobras. Por eso no dije como ¿No lo cobra? porque él se centralizó en lo que seguro cobra, en el bolsito y pegado. Sí. Eso es lo que dice el mismo. Entonces, cada uno de las dos tiene, vamos a decir, un punto a favor más que el otro. ¿Sí? Y ahí es donde está la discusión. Bestam, cuando no especificó en dónde está, ¿sí?, concentrada la demanda de la persona. A mí me entienden que está en el bollet de Pegam, que si él reconoce ya lo tiene que pagar. Entonces, cuando niega, está negando mamón. El Bishimón dice, no, el hombre está concentrado en el importe que sabe, ¿sí?, reclamarlo, como quien dice. En lo que no se sabe cuánto sería, no está pensando en esa parte. Entonces, cuando otro le niega, está negando Kenaz. Por eso lo hace Patur. Dice ahora la Gemara. Bien, con esto sería un cierre a esta discusión, bien, que hay entre Jajamim y Rabbi Shimon. Eso, sí, obviamente, lo que respecta a Sham Nizelot. Aparte, que la relación de nuestra misión justamente vino, si muere el padre, si los hijos heredan este derecho de cobrar que tenía el padre o no lo heredan. También dicen que sí, heredaban si ya había sido sentenciado, y Rabbi Shimon dijo no heredan los hijos tampoco y lo va a cobrar la hija. Además, aparte ahora para otra pregunta también sobre esto mismo que estudiamos en la Mishnah. Ba'a minne Rabbi Abinah mi Rab Sheshat. Le preguntó si Rabbi Abinah Rab Sheshat. Bat, hanizonet min ha'ahim. Ma'ase yadea lemi. Solo tenemos así. ¿Sí? En la Mishnah Tajundín, que después lo vamos a volver a repasar en la Gemara, ¿sí? La Gemara nos enseña más adelante, son Mishnayot y Suyot que vamos a ver más extensamente adelante. Pero dentro de los compromisos que asume el marido en el matrimonio es de Nan Kuban, ¿sí?, las hijas mujeres, en Nebu Lejiminai, que tengas vos, ¿sí?, conmigo, así, aquí te la que toma como que dice a la mujer, esas, ¿sí?, van a ser alimentadas desde un Minejasai, se van a alimentar de mis pertenencias, de mis bienes, ¿está bien? Incluso si él muere, ¿está bien? Hasta que se casen, hasta que sean mujeres, ¿está bien? Va a ser obligación mía de alimentarla. Eso es una de las obligaciones que nosotros como maridos, si no sabían, ahora lo pongo, si les notifico, ¿sí?, que nos comprometimos con la ketubá. Esto implica que después de los 120 de una persona, el señor Milán falleció joven y tenía hijas chiquititas, Marminal y Tomot, no se habían casado, que de los bienes que uno dejó, ellas se siguen alimentando también y manteniendo. ¿Sí? Es obligación que uno se comprometió con la ketubá. Ahora bien, se murió el padre. Quedaron, vamos a decir, los hermanos. Hermanos grandes, pueden estar incluso casados, no importa. Estos hermanos son los herederos de los bienes del padre. La mujer no hereda. Los hijos herederos, nosotros decimos que ustedes heredaron parte.
no heredan toda la fortuna que dejó. Tenemos que calcular, vamos a decir, de aquí hasta que se haga boguere, o de aquí hasta que se case, aproximadamente, ¿cuánto es? A ver, vamos a hacer gasto, ¿cuánto eran los cálculos mensuales que normalmente consumía? A ver, tanto de la obra social, de eso, tanto de la escuela, tanto de alimentos, más o menos que hay que calcular, no sé, vamos a suponer 50.000 pesos por mes era el gasto de la chica y tenemos más o menos 3, 4 años, bueno, hacer el cálculo, está bien, 600.000 pesos, 1.800.000 pesos, pasarlo a dólares porque si no, bueno, acá no puedo hacer nunca el cálculo, hay más o menos estimativo con un 40-50% de diferencia, más o menos, para cubrirte, eso lo dejas a un costadito para mantenerla a ella hasta que se cumpla la obligación, y el resto lo pueden utilizar. Así es el tema original. Esto está claro, no hay discusión, sin Mishnah, Gemara más adelante, sin ninguna duda. El punto es el siguiente. ¿Sí? Lo que ella produzca y trabaje. La Mishnah estudiamos, Maasea Dea le había. Ella produce y trabaja, eso le corresponde al padre. Si es el din de la Torá. Din de la Torá, sí, Maasea Dea Rabba, Bad Maasea Dea le había. Sí, por el Kesh, así como la sirvienta, lo que produce para el padre, para el patrón, lo que la hija produce es para el padre. La pregunta de la Gemara es, ¿cierto? Lo que preguntó Rabbi Abinah a Rab Sheshan, Bat Anizonet Mina Ahim, aquella hija, aquella jovencita o niña, que se alimenta de lo que tienen los hermanos, que son los herederos. Maaseya de Alemi, lo que ella trabaja y produce, ¿para quién va? Sabe cocinar, tiene muy buena mano. Vende a su unidades, vende, tiene ingresos. ¿Esos ingresos para quién van? Bimkom Av Kaime. Nosotros tomamos a los Yetomim y a los hermanos, que ellos están en lugar del padre y lo representan a él. Matam, Maasea de la Av, Hajaname Maasea de la Ajim. Así como ahí, lo que ella hacía era para el padre. Ahora estos hermanos se están ocupando el lugar de los padres, se están haciendo cargo de ella, entonces lo que ella produce corresponde dárselo a los hermanos. O Dilma, la dame leam, o quizás no es la misma situación que con respecto al padre. ¿Sí? Más allá que, como acabo de aclarar, lo que la hija produce que es para el padre es din de la Torah. La Torah zihta, digo, mejor dicho, la Torah zahá. Zika al padre, ¿sí? Atrás zika al padre, en que lo que la hija produce sea para él, ¿sí? Y no a los hijos. El hijo no le dio el Behut, ¿está bien? Y lo acá, obviamente, lo que estamos hablando sería mi derramará. Y el tema en cuestión es, bueno, más ellos se van a estar ocupando el lugar de él, sigamos como que dice el criterio que puso la Torah. Pero podemos marcar una diferencia, ¿sí? O Dilma, no dame, digamos. Quizás no se comparan con el padre. ¿Por qué? Atam middide midzena. Ajá, lav middidhu midzena. Yo describí antes cómo era el proceso a tomar en cuenta. Yo no dije, los hijos heredaban todo y le iban pasando mensualmente a la hija para alimentarla. Dije, hacemos el cálculo. ¿Cuánto es el gasto mensual de ella? Decía algunas de hoy. También había que incluir el gasto del casamiento. ¿Bien? ¿Verdad? ¿Sí? Lo dejamos apartado. Eso no lo tocan. Eso no lo tocan. Porque eso el papá se había obligado y comprometido. Y el resto esos usan. Entonces quiere decir que no es que ellos están pasándole de sus pertenencias a la hermanita. Esto es dinero que el papá dejó para ella. No es nuestro. Entonces, ahí podemos decir, está la duda, ahí podemos decir entonces que lo que ella produce es para ella. Al papá le correspondía porque el papá daba de sus propios bienes que él ganó y que él generó, daba de lo suyo y entonces, está bien, lo que ella hace, está bien, la Torah se lo dio al padre, pero estaría como en la misma situación. A los hijos ni siquiera están en el lugar del padre acá. No le están dando nada a ellos. Lo que ella produce sea para. Que ella, al llevarse el porcentaje
que le corresponde a ella, digamos, ojalá, los hermanos no pueden trabajar, entonces correspondería que más ¿Quién dijo no puede trabajar? ¿Eh? ¿Quién dijo no puede trabajar? Si él tenía $1.000.000 y que nos vamos a separar 100.000 para mi hermanita, Sí. no, tengo 900 ahora para trabajar. ¿Y con 900.000 no se puede trabajar? Sí, es menos fuerza. ¿Y si no es tuyo? Entonces, No, menos. No es tuyo. no, No es tuyo. El papá supuestamente tenía $1.000.000 para trabajar. No. ¿No? ¿Cómo no? Si el papá tenía que alimentar a la hija, ¿no? Sí, le daba un porcentaje Y mensual. si el padre perdía en sus propias próximas inversiones, recibían 200, recibían 100, recibían 50, no recibían nada, se fundían y no recibían nada. Entonces, ¿cuál es el cálculo que me estás haciendo? ¿Cuál es la especulación que estás haciendo? No entiendo. Es que los chicos se perjudican en algo. ¿En qué? En que esto que le tengo que dar ahora, que se va a casar dentro de 2 a 10 años, le tengo que dar ahora, yo lo puedo trabajar. Entonces, y si te fue más de inversión, ahora le debes 100.000 a ella. Y entonces, ¿dónde está la ganancia? ¿Quién dijo que el padre Esto trabaja? es negativo. No, porque hay que hacerlo ahora. Porque no es dinero tuyo. No es dinero tuyo. No es dinero tuyo. Es dinero del padre, que el padre lo deja comprometido para la hija. Y esto que dice Pablo César, porque los hermanos son los grandes, ella es una nena chiquitita. Ya se llevó lo de ella, supuestamente. ¿Qué se llevó? ¿Le diste a la nena 10 años, le diste $100.000 que lo maneje? No entiendo. ¿Le diste a la nena 10 años $100.000 para que maneje? Entonces, los hermanos son los que le van pasando de ese dinero que dejó el papá. Pero no es dinero de ellos. Son como administradores del dinero que el papá le dejó. ¿Sí? Amarle, le dijo. Y entonces, ¿cómo es lo que ella hace para los hermanos o no? Amarle le dijo, Tani, tú, eso lo estudiamos. ¿Qué me estás preguntando? ¿Dónde? Mira, Mishnah me furece más adelante. Almaná nizonet minichsei etomim. Umaasei area shelahem. Dentro de los mismos compromisos en la que tu va está, que cuando muere y su esposa queda viuda, también ella se sigue alimentando de los bienes, vive sí, en el mismo departamento en el que vivían. Ella es la esposa. La esposa, la viuda, sí, que también es un compromiso que él asumió, que va a seguir viviendo en la casa y va a seguir alimentándose de los bienes, las cosas que dejó el marido. ¿Está bien? Y ahí dice Mefurash, incluso dice la Mishnah, incluso que esta viuda está produciendo, más sea de a Shelahem, que ella produce es para ellos, es para los Yetomim, para los hijos, que también en este caso ellos son los herederos de lo que dejó el padre, pero bueno, acá también, ese dinero que el papá se comprometió para la esposa, queda también ¿sí? a un lado para la esposa. Y nos dice Mefurash que lo que ella produce lleva los Yetomim, va para ellos. Ahí tenés. Ella no lleva nada. ¿Cómo no lleva nada? No lleva nada. Vuelvo a repetir lo que acabamos de decir. ¿Sí? Ella sigue viviendo en la casa que dejó el padre y se sigue alimentando de todos los bienes que dejó el padre. Hasta los 125 también. ¿Sí? Y si vivió más, también. ¿Sí? Bueno, eso porque me acuerdo hasta 120. Entonces, ¿sí? La situación es exactamente la misma. Son ellos herederos originales y hay una parte de la herencia que no les llega porque el papá en la que tumbá el día de casamiento se comprometió ¿sí? a una cosa u otra, a alimentarla a ella, a alimentarla a los hijos, el mismo compromiso, ¿sí? Porque la Torah no tiene ninguna obligación. El murió ella, está listo, que tiene obligación después de muerto, es un compromiso que él asumió. Muy bien, perfecto. Es el mismo compromiso con las hijas que con la esposa. Y acá dice claramente que lo que la almaná produce se le tiene que dar a los Yetomim. Entonces, ¿qué me está preguntando? La hija va a hacer lo mismo. Ella la alimenta y lo que ella produce va a hacer para los hermanos. Entonces, ¿cuál es la parte que no está tan clara de lo que estoy explicando? Estamos hablando de lo que ella trabaja, ¿sí? Todo lo que el papá deja, lo que ella produce. Ella le corresponde lo que el papá dejó
le van a alquilar un departamentito o lo que sea, y le van a comprar la comida y le van a hacer todo. Y si ella hacía unidades y vendía, lo que gana de esas ventas se lo van a dar a los hermanos. ¿Cuál es la parte que no está tan clara? Bueno, eso sí se entiende. Entonces, ¿cuál es la parte que está? Sí, igual, así como el padre trabajaba y ese se le daba lo que ganaba al padre. La Gemara está respondiendo que así debería ser. La duda era que quizá no corresponde que se lo dé a ellos, porque no son ellos los que le están dando alimento. ¿Sí? La hermana está raya, mira, con la hermana está aquí como es lo mismo y es la misma situación. Y dice que se tiene que dar a los hijos. Bueno, entonces lo mismo con la Yitomá, con la hermanita. ¿Está bien? Esa es la comparación que está haciendo la Gemara. Dice la Gemara, ¿a vos te pareció tan obvio? Ni dame, se compara. Yo no veo que sea lo mismo. ¿Por qué no? Almanato la nihale beharbaha. Dice que la viuda, ¿sí?, siga produciendo ahora, vaya generando ingresos y se quede con todos esos ingresos para ella. No sé qué contento está el marido de que ella esté, es decir, haciendo plata. Después, sí, pero cuando el marido asumió el compromiso, porque todo esto es un compromiso que el marido asumió, es una obligación que asumió. Se llama, es a cambio de que si ella produce, no se lo quede para ella va acumulando ahora dinero, porque a ella se alimenta, el departamento se lo paga la plata que dejó de él, la comida de lo que dejó de él, la obra social de lo que dejó de él, todos los gastos vienen, entonces todo lo que ella hace va para el bolsillo de ella. De repente se aparece con un Mercedes, aparece con una cosa, que ahora empieza a hacer vida de qué. No, ¿qué es esto? Pero nosotros también empezamos a prestar atención. Mirá qué bien puesta la mujer, está muy bien. No, el hombre quiere que quede, ¿sí?, tranquilo, normal. Bien, entonces, por eso ahí es más sea de a los Yetomim. En cambio, Pito, ni jale de arbaja, o la hija todavía no salió a la vida, al revés. Y ella puede hacerse de un capital y tener su plata de costadito, al día de mañana, ella se va a casar, tiene que formar su hogar. Claro, y sí, se está armando ella. ¿Sí? De hecho, muchos padres lo dicen, no, pues llevar, no, pues esto es tuyo, papá, ¿para qué me estás dando? Ya está, aquí, yo ya viví, yo ya hice, yo ya coso. Ustedes todavía están ahora, tienen la vida por delante, tienen que casar a los hijos, y tienen, no, tú ya estás, ya terminé con todo, ya está, listo, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? Con los hijos, estaría la vida. Entonces, ahí no tiene que sea paro y entomín, tiene que ser lo que de ella. Entonces no me compare que la situación es la misma. Y se llamará Lemembra de Vito Adif al Leme Barato. Acuérdate que tiene, entonces yo entiendo que el hombre tiene, como quien dice, más preocupación por el futuro de su hija que por el futuro de su viuda. Entiendo la lógica, pero me parece que tengo una contradicción a lo que vos me estás planteando, le digo. De Amar, sí. Asu almana etzel abad, kebat etzel ahim, ben nehasim muatim. Además, utilizando muchos conceptos que vamos a analizar, lo he repetido más adelante en la Gemara. ¿Sí? Los jajamim nos dicen que cuando vamos a poner acá dos situaciones distintas. ¿Sí? Vamos a suponer la viuda no está, murió también, murió el marido, murió ella antes que el marido. ¿Está bien? Murió ella, después murió el marido. Quedaron ahora los hijos y las hijas. Bien. Pero el hombre, la verdad, que no tenía mucho. Era poca cantidad lo que dejó. No. Si vos haces el cálculo ahora para futuro, ojalá que alcance para llegar a casar a la nena. Es lo que quedó. ¿Sí? Y esos son los yorshim, no son los herederos. ¿Cómo repartimos? Queda todo para ella, y ustedes nada, salgan ahora a pedir en la calle de acá, a pedir que a uno le dé trabajo y a ver si empieza a generar. ¿Cómo se maneja esta situación? Entonces, cuando son los hermanos y ella, y es poco lo que quedó, el dile es, Abad Mizonet,
Veabanim y Ahzeru a la Petahim. Eso sea para la nena y los hijos, ¿sí? Como dice el refrán porteño, a fuerza de golpe se hacen los hombres. Salgan ahora, pidan trabajo, pidan que los ayuden y empiecen a luchar para subsistir. Pero a la nenita dejala. Que la nena se otra, una nena que tenga que estar dando vueltas por las calles y pidiendo y que la gente la ve por todos lados, que la nena, ¿sí? Que se beso la nena. Eso es cuando entre los hermanos y la hermanita. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahora, no hay hermanos? Supongamos no hay hermanos, ¿sí? Tenemos la viuda y la nena. No alcanza para mantener a las dos. La viuda, lamentablemente, si es una viuda joven, sí que tiene para a largo la vida, ¿sí? Y la nena no da presupuesto para las dos. ¿Qué hacemos? Dice ahí el din, en la Mishnah va atrás, más adelante, a su almaná, Etzel, Habbat, hicieron el din. Cuando tengo a la viuda con la hija, me dieron el mismo din, ¿sí? Que Bat Etzel Ahim. Lo mismo que cuando es la hermana con los hermanos, en el Hasim Muatim, cuando hay pocos bienes. Bat Etzel Ahim, Habbat Nizonet, Beahim Shalala Petahim. Así como en ese caso, entre los hermanos y la hermana dijimos, le damos eso para ella y los hermanos son los que van a tener que salir ahora a pedir y a arreglarse. Af almaná Etzel Abbat, almaná Nizonet, Beahbat Shalala Petahim. Lo mismo nosotros hacemos acá con la viuda y la hija, esto para mantener a la viuda y que la nena salga, ¿sí? A pedir, no queda otra. Entonces, ¿qué vemos? Este criterio que nos están enseñando los Jajamim acá nos demuestra que aparentemente el marido tiene más interés, ¿sí? Porque la carrera de la que tú vas se hace en base a lo que son normalmente las conveniencias y prioridades que el marido daría. Bien, con ese criterio fueron hechas las takanot de los Jajamim en la que tú vas, que hacen más hincapié en la esposa que en la hija. Acá cuando había que decir cuándo se la lleva, no. Lo lleva la esposa y no la hija. Y vos acá me decís que la esposa pueda tener más dinero, no, la hija más dinero, sí. Entonces, ¿cómo funciona? Dice, no, esto no es setirá, esto no es contradicción. A él le importa más, ¿sí? De su hija que de su esposa, con respecto a que tengan más dinero. De Inean Ziluta, Almanatoa de Falir. De Inean Onaja, Vitoa de Falir. Son dos situaciones distintas. Acumular dinero, como dijimos, es un criterio lógico, que tiene más interés en que su hija pueda, ¿sí? Estar bien parada y tenga, ¿sí? Para subsistir y formar su hogar el día de mañana y armarse, más que la esposa que ya tiene dejará todo más o menos armado y listo. Con respecto a lo que es el Bizayón, ¿qué pasa el Bizayón? Mucho más Bizayón, ¿sí? Que su esposa, hacer que salga su esposa a la calle a pedir, que, ¿sí? Que salga la hija. Por lo tanto, ¿sí? Son dos criterios distintos que no se contradicen. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a esto, ahora quedaría entonces que no tenemos cómo determinar para quién va el Masea de la hija. Nosotros queríamos compararlo con el Masea de la viuda, que lo que ella produce va para los Yetomim, que también lo que hace la hija sea para los Yetomim. No, comparable no es comparable. Después marca una diferencia, dijo la demanda. ¿Sí? Entonces no lo sabemos, no tenemos una realidad que hay que hacer en la práctica. Etim Rabbi Yosef, preguntó Rabbi Yosef, está escrito Maaseh Yadea Umetziatá, Afalpi Shelo Gamtam Min Ha'ab, Areel Shelachim. Y todo esto, Meta Ha'ab, Areel Shelachim. ¿Sí? Todo esto viene justamente en la Gemara a raíz de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah, después que nos dijo el Din, que reclamó, ¿sí? La violación,
Jamón que nace, etc. Y murió el padre, lo cobra la hija, lo cobran los hijos. Y eso fue lo que habla la Mishnah. ¿Cómo terminó la Mishnah diciendo? Ya terminó diciendo, este din que está apuntando acá a la Yosef. Maasei Adea Umetziatá, lo que la hija produce y lo que ella encontró, le corresponde, ¿sí?, al papá. Ahora dice ahí la Mishnah, ahí vemos la Mishnah acá al principio del Perek, Afalpi Shelo Gabta, e incluso si ella no cobró, Medha'ab Aren Shelahim. Murió el papá, eso que ella no había cobrado, lo llevan los hermanos. ¿Sí? Con esta Mishnah. Se había trabajado en vida del padre, no había cobrado el sueldo, murió el papá, lo que va a cobrar lo llevan los hermanos, dijo la Vida del Mishnah. padre lo debería de llevar el padre. Como hacía de Entendí que dijo la Mishnah, la situación que trajo la Mishnah es, ella trabajó en vida del padre, no cobró ese sueldo, murió el papá, cuando lo va a cobrar, dijo la Mishnah, se lo da a los hermanos. Entonces vino a Rabbi Yosef y hace un diuk. Tamá debe a todo esto es porque ella lo trabajó en vida del padre. Entonces ya era un dinero que se le debía mientras el papá estaba vivo y le correspondía al padre. Le ajá mi tata, le atzma. Pero quiere decir que si fuese esto luego de la muerte del padre lo que ella trabajó, no es para el papá y los hermanos, es para ella. Si no, directamente tendría que haber dicho, no importa si lo hizo antes o no, igual va para el padre y para los hermanos. May, ¿y cómo estamos hablando? Las bendiciones, y acá se lo estamos hablando en la situación normal. Se murió el papá, como los hermanos de lo que dejó el padre. ¿Sí? Y está diciendo que queda para ella. En la Mishnah claramente está enseñando que queda para la nena. No se lo da a los hermanos. Contestó, esta es tu pregunta, Rabbi Yosef. No. De Enanizone. Acá lamentablemente la situación es que el papá no dejó nada. No dejó nada. Lamentablemente estaba en bancarrota, no tenía nada. Deuda sí dejó montones. Esa con verajá para repartir a todo. Entonces ahí, seguro que va a ser de Asma. Lo que la nena está produciendo se lo lleva a esa. La hija no hereda ni los bienes ni las deudas. Y si ella produce algo, se va a quedar ella. Va a quitar lo que ella produce, se va a los hermanos, no tiene que ver los hermanos ahora acá. Ellos no hacen absolutamente nada. ¿Está bien? Y me llenan lisones. Si no dejó bienes, los hermanos tienen obligación de alimentarlas, no lo que produce. No. Bueno, entonces máximo que sea, vamos, de acá. No, está bien, pero si lo normal no tiene ninguna obligación. Se llamará y me llenan lisones. Si estamos hablando que no la alimenta en absoluto porque no había nada, más de membra. Necesito que la pizza me lo enseñe. Toda ropa. Sí, lo que vos trabajás, ¿lo tenés que dar a Rubén o no se tenés que dar a Rubén? ¿Lo tenés que dar a Rubén? Porque trabajo mío, no entiendo. ¿Hace falta que acá no entienda así? Más, afilo le mandé a María Jola Rob Lomar la Ebra Asea y mi Benis Aleja. Hay una discusión en la Masaj Titim, sí, me va a cambiar también, en otros lugares, que nos dice el Eber que trabaja para el patrón. Obviamente todo lo que hace el Eber es para el patrón. Hay algo interesante que trae una discusión. No es obligación del patrón mantener al Eber. ¿Y de qué va a vivir? Problema de él, que se arregle. ¿Sí? Que pesque algo por ahí, haga algún fruto del bosque. No es problema mío. Es cuestión de... Hay una opinión incluso ahí que dice que él le puede viajar a Rablo Malo a le puede decir el patrón al esclavo, hace ahí mil ven y alejar. ¿Vos trabajás? Yo no tengo que comer nada. ¿Sí? Incluso esa opinión, eso es únicamente si es Eber Kenani, el que tiene imagen, que no está escrito, ¿sí?, con respecto a él, la imagen, ¿sí? O imagen es el que deja, y no, imagen, se pasó que ahí,
quitó la imagen, y que va a estar bien con vos. No, eso no está escrito, eso está escrito en el Eve Dibri, no en el Quran. Ahora, el Eve Dibri dice Be'imah, que va a estar bien con vos, es decir, que vos tenés que poder ocuparte, de que esté bien alimentado, etc. No, no existe. Ni a tu Eve Dibri, lo compraste como esclavo, no le puedes decir, vos trabajás, pues yo no me hago cargo de tus alimentos. No existe. Si él trabaja, se produce, yo lo tengo que alimentar. Col que invitó. Pues yo quiero la hija. ¿Sí? La hermana. ¿Sí? No la van a dejar sin comer. No existe decirle, trabajá y no te alimento. Pero acá me está diciendo, ella trabaja para ellos y yo no la alimenta. No existe. Ni en el Eve de Ibrí existe hacer algo así. El coche del Eve de Canadá, contamos una opinión. El Eve de Ibrí, la hija no va a existir algo así. 100% que para ella. Hace falta que la persona tenga que aclarar semejante din. Amar Rabba Bargula. Dice, no. La Mishnah dejala como yo te estoy diciendo. Había un centavo, no dejó nada. Y ellos no la alimentan. Pero acá tenemos para analizar con respecto a las hadafá. Hadafá sería al sobrante. Imaginame, ella de lo que produce se va a llevar todo lo que necesita para vivir, subsistir, etcétera, todos los gastos cubiertos, etc. El sobrante, vamos a decir, lo que podría llegar a ahorrar. Sobre eso que nosotros estamos aquí hablando, si esto iría para los hermanos o no iría para los hermanos. ¿Sí? Porque esto ya no es lo que necesita para vivir. ¿Sí? Lo que tiene para vivir, hay. Ahora acá estás hablando de Hadafa. Y eso está en lugar del padre. Lo que la hija produce es para el padre. Y eso está en lugar del padre. Está bien. Que ella tiene prioridad de alimentarse. Que todos los gastos que significa todo. Vivienda, alimentos, todo. ¿La van a controlar lo que gastan? Sí. Entonces, ¿a qué produzco menos? ¿Para qué me voy a matar más? Y produzco menos. Y yo con 10.000 pesos por medio. Y está bien. Que pida que la echen del trabajo o que le diga al patrón, págueme menos en el sueldo. Si quiere decir, no, trabajo por sola. Puede tomar sol. Pero esa es la empleada. Si el patrón acepta que trabaje menos horas, que lo haga, ¿cuál es el problema? No, ¿Qué te molesta? El problema es que la lógica sería que sea para ella, pobre, se está matando. Encima que no me dan un mango, le tengo que dar lo que yo me sobra. Lo que la hija produce es todo para el padre. No está más el padre. Y eso está en lugar del padre. Cuando estaba el papá lo alimentaba. Así que no la alimentaba también es del padre. Es de Oraitá que lo que la hija hace es del padre. Es de Oraitá. Está bien, pero si el papá tenía plata, la alimentaba. Esto, por más que si el papá no tenía plata, no la alimentaba y también era del padre. Está bien. Y eso está en el lugar del padre. Si hubiera estado, si gana el loto, sí la iba a alimentar. En cambio, esto, por más que se gane en el loto, no iba a ganar un mango. Entonces, ¿por qué le tengo que dar lo que me sobra? Porque está en el lugar del padre. No está en el lugar del padre. Sí, está en el lugar del padre. Si tenés el lugar del padre, me tiene que alimentar. El padre no tiene que alimentar, no tiene obligación el padre de alimentar a su hija. No. ¿Cómo que no? No está allá. No. ¿Vos entendés que sí? ¿Y la Torah entiende que no? ¿Qué, por Gesed? Sí. Amar Rabá. Dijo Rabá. Gabra Rabá, Karab Yosef, Nayara de Ika Hadafa. Mejamotiv Tiutá. Dice, estamos hablando de un grande que preguntó de nuestra Mishnah para hacer diuque más o menos se lo lleva a ella. Es Rabá Yosef. Porque que Rabá Yosef no conoce el concepto de Hadafa, del excedente, lo que sobra, de lo que se necesita, y no se le pasó por la cabeza que eso podía estar hablando la Mishnah al cubrir esa situación, y él igualmente preguntó. Quiere decir que acá había algo más. No conozco a Rabá Yosef, no habla por hablar. Acá había algo más. Era. Amar Rabá, si lo dijo Rabá, escucha bien. Rabá Yosef, Madmitin Gufa Kasharé. Rabá Yosef tenía dificultad con lo que está escrito en la Mishnah. De Katamné, Maasea de Aumetziatá, Afalpi Shelo Gabtá. Dijo, lo que ella produce o lo que ella encontró, incluso que no lo había cobrado, se lo tiene que dar al padre o a los hijos si murió. Metziatá, y Magaria. ¿Me puedes explicar de quién tiene que cobrar lo que ella encontró? Encontró
Ya lo tiene, no hay que cobrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está escrito en la Mishnah? El alam, ajikam. Sí, no. Rabbi Yosef entendió que Rabbenu Akadosh acá en la Mishnah nos está diciendo otro mensaje. El alam, ajikam, armacía de que metziatá. Lo que ella produce es como lo que encuentra. Ma metziatá behayeha ablaam. Leachar mitatam leatzma. Así como lo que ella encuentra. Todo lo que encuentra en vida del padre es para el padre. Ahora sí. Y lo que encuentra luego de la vida del padre, es decir, después que el papá se murió, es para ella, ¿está bien? Porque ahí no hay, y no, motivo, es una cuestión solamente para lo que Jamín Tiknú, que me atás para el padre, eso ya no es Din Torah, porque no es más Dea, es lo que ya produjo e hizo. ¿Bien? Ahí ya es un din distinto. No solamente Mishum Eva. La hija Jamín me estipularon que se le da al padre para evitar el conflicto de que él se hace cargo de todo y que no se pelee, nada más. Por eso yo que se lo dé al padre. Acá, con los Yetomim, no hay nada. Porque no tienen lo que pelear. O lo que quitarle, o con lo que puedan los Yetomim no darle o dejarle de dar. ¿Sí? Porque ellos están obligados a lo que dejó el padre, para ella. ¿Sí? Si no tienen, no hay. Y punto. Hasta que lo que ella encuentra luego de la muerte del padre es leatzma. Azma, sega, veaname. Lo mismo lo que ella produce. Ahí habla. Leatzma. Luego de la muerte del padre es para ella misma. A eso se refiere cuando dijo Metziatá o Maasea Dea. También lo que encuentra, Maasea Dea o Metziatá. Los dos tienen el mismo din. Lo que es en vida del padre, para lo que fue después de vida del padre, va a ser todo para ella. Por eso, preguntó la Yosef de esta misa, no por diuk, como vos entendiste antes. Más que si lo produjo después de la muerte del padre, no por el mashma después, no. Porque eso se puede explicar con la halafá. Es lo que se agarró de la similitud que trajo la Mishnah entre Masía y Metziata. Idmarrame, si también encontramos, estamos en la Marrab. Bad, Nizonet Minahim, la hija que se alimenta de lo que recibieron los hermanos, Masía de lo que ella produce, es para ella misma. Amaran Kahana, dijo la Kahana Maitama. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué es así el din? Si de ahora los hijos heredan todo lo del padre, así como el padre se llevaba al Maasea de A, también ellos se tienen que llevar al Maasea de A, no entiendo. Heredamos todo, ¿no? Aparte ellos le están dando de comer. Los hijos están ahí. Dichtir, Veinajaltem otam, Ibnejem ajalechem, ¿sí? La Reshet Ahuzá. El pasuk ahí, en Perashat, muy bien. ¿Sí? Está hablando de los Abadim, el Ebed Kenani, y nos dice, van a pasarlo como herencia a esos esclavos, Libnejem ajalechem, a vuestros hijos, como herencia. Los esclavos Ebed Kenani se heredan. Dice, Otam. Dice, Mitajatem, Otam. A ellos les van a pasar a sus hijos. ¿Y qué quiere con eso? Y si no, aquí estamos hablando de Ebed Kenani. Mitajatem, lo van a dar a vuestros hijos. ¿Qué? ¿Lo van a dar a ellos? Nuestros hijos. Hacer diu. Otam, Libnejem, pero no Libnejem, Libnejem. Ellos, ¿sí? Son heredados por vuestros hijos. Vuestras hijas no son heredadas por vuestros hijos. Si bien el padre puede vender a su hijita como Amá y Brillá, lo que de alguna manera indica que él es dueño de su hija, si la puede vender. Entonces, cuando se muere el papá, así como le dan a los esclavos que hereden también, si a la Amá y Brillá. Estoy estudiando, deja. Viene acá, ¿sí? Va a pasar para los hijos. Viene este señor Pasuk, no señor. Magir, Sheen, Adam, Moris, Zehut, Bito. Acá Pasuk nos enseña que los hijos no heredan, por así esta potestad que tiene el padre sobre su hija, no lo heredan los hijos. ¿Está bien? Por eso es que, ¿sí? En este caso va a ser Maasea Dea Lea Atzma. Lo que se produce se lo queda para ella.
Matkif la Rabá. Preguntó Rabá. Veima, repituya patu knasota jamalota kastum medaber. Ulay, lo que pasó que acá se está refiriendo, que los hijos no van a llevar bien, parte, es en las cosas que vienen, vamos a decir, extras esporádicamente. ¿Sí? Como encontró algo, o la dañaron, tiene que pagarle, ¿sí?, una indemnización, una multa por violación. También esas cosas yo puedo entender que la otra me diga, mira, si surgió eso es de ella. Esto no está dentro de lo que sería el quehacer y la vida diaria y cotidiana. Pero lo que ella trabaja normal, eso es decir, su aporte común, su trabajo, esto sí, así como ellos heredan todas las cosas del padre, también heredan vamos a decir, esta manufactura que viene por tanto de ella. Vejen tan Adam Haniná, y así obviamente estoy a Haniná, de Pitú y Apato con las otras japarotas que tú me las ves. El pastor que está hablando si alguien había seducido a la hija, o si tenía que pagar multa, o si la habían lastimado y le tienen que pagar ahora, ¿sí?, pues, el daño que le hicieron. Sobre eso pastor dijo que los hijos no heredan. Pero lo que es bien, la producción diaria de ella, eso seguro. Ellos heredan como todas las demás cosas que heredan los hijos de los padres. Está preguntando. Sí. Gente Raúl Janina, me pidió a padre que no es una jamalota que tú tienes. Llamaron jamalot. Además, yo que me molesta. ¿Cómo está diciendo que lo que la golpearon a ella cobran los hermanos? Sagrado de Gufani. Eso es sufrimiento de ella. Que ahí tenía derecho y permitido hacerla sufrir. Para que me diga que lo que hicieron sufrir, agarraron el brazo, lo torcieron todo, la tuvieron así, todo con el brazo torcido, haciéndola sufrir, ¿no? Y va a cobrar de los otros lo que sufrió ella. Mirá qué interesante. ¿Y qué hizo? ¿Quién es dueño sobre eso? Lo responde a ella. Amar Biosif Al-Haniná. No, las jamalot que estamos hablando acá es Shepatzá Befanea. La golpearon en la cara. Quedó ahora, sí, con un moretón o con una cicatriz. ¿Sí? Y ahora el valor de ella bajó. O sea, no queda posicionada igual. Tengo una chica que tiene una cicatriz por acá, o que le rompió el tabique o lo que sea. Ahí, estamos hablando, no es el tzad. Cuando hablamos de jamalot, no me refería a que la hicieron sufrir. Me refería a que le hicieron, con el golpe la dañaron, que bajó, ¿sí?, de su patrimonio, que eso sí, el papá tenía derecho de venderla como sirvienta. Entonces eso sí, era patrimonio del padre. Sobre eso te voy a decir que bueno, si se va a pasar esto, que igualmente era esporádico, raro, no normal, entonces dijo, no, eso queda de atzma. Pero lo que es el día a día, imagíname. Puede ser el brazo, cualquier cosa, ¿no? Sí. Es horrendo. Amar Rab Zira, Amar Rab Matana, Amar Rab. De hambre, Amar Rab Zira, Amar Rab Matana, Amar Rab. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Amar Rab Zira, Amar Rab Matana, Amar Rab. 3. Rab Zira, Rab Matana y Rab. Ábrela. Y hay que me dicen, Amar Rab Zira, Amar Rab Matana, Amar Rab. Uno dice Rab, otro dice Rab. Lo cambió el orden, mismo orden. Uno es Rana y el otro es Simón. Rab y el Bizerá es el mismo. Farchi. Rab y el Bizerá es el mismo. Es el mismo. ¿Ajón? Esta Yod dice si tenía semijá o no tenía semijá. Cuando Rab Zira estaba en Babel no hay semijá. Cuando hizo Aliyah en el Israel, estuvimos en Dios, ¿qué es semijá? La Shela es si esto lo dijo antes de recibir semijá cuando estaba en Babel, o después de que recibió semijá cuando ya estaba en el Israel. ¿Sí? Y dijo nombre, sí, de Ramatrak, dijo nombre de Ram. Bat, Hanizol Mirahim, Maaseh Yadea Leatzma. ¿Sí? Esta hija que se alimenta de lo que dijeron los hermanos, lo que ella produce es para sí misma. Dichtiv, y Najatem, Otam, Libnejem, Ajanejem, Otam, Libnejem, el hombre de Libnejem. Como dijimos a ellos, los abadim que eran anim, los van a heredar los hermanos, pero a ella misma no la heredan los hermanos.
Aquí, llega a morir de Jud Vitol, no. Está enseñando acá Pasuk que los hijos no heredan ningún tipo de potestad y derecho sobre su hermana. Y así dijo, bien, Rab, Pashut, bien. Amarle a vivir al papi. Dijo también a vivir al papi. Shekod amará. Esto lo dijo Shekod. Shekod. Mando, ¿quién es Shekod? Ahí el que estaba estudiando constantemente. ¿Sí? El Shekod del Montorá. Shemuel. Ese Shemuel. No, ¿cómo Shemuel? Harab amará. Rab fue que la dijo. No Shemuel. Ima. Shekod. También Shemuel sostiene de esta misma manera. Rab, Shemuel, todos sostienen así. También acá, Rabbi Yosef, sostiene así. Y pero acá trajimos una barraita. Y dijo que pasó que está hablando en Jabalot, Pituy Abad, que la zona de Jabalot. ¿Sí, no? Ellos se apoyan en el diú que hizo Rabbi Yosef en la Mishnah. Nuestra Mishnah discute y dice que Masea de Asma. Vos tenés la barraita, quédate con la barraita. La Mishnah nuestra enseñó, como dijo Rabbi Yosef, que Masea de Asma. Y así la Alajá dice. Así enseñó Rabbi, así enseñó Shemuel. Amar Moba Memar de Ramashe. Ají Amr Neardeé. Así dijeron los Jajamim de Neardeá. Injetá que bate de Rab Sheshat. Ajá, como dijo Rab Sheshat al principio, que es para los hermanos. Y dijo Rab Ashe Amar, Rab Ashe le dijo, Injetá que bate de Rab. Ajá, como Rab. ¿Y qué hacemos? Decían a la llamada para la pregunta de Albert, ve Injetá que bate de Rab. Ajá, como Rab, que me hacía le Atzma. Tenemos Rab, tenemos Shemuel, los dos dijeron así, tenemos también a Rabbi Yosef, y así me meten la halajá, que lo que ella produce va a ser para sí misma. Nadriti, Ameareset Vitón, atención, el papá tiene derecho, dijimos, de recibir Kiddushin de su hija mientras sea niña, incluso Neara, hasta que sea mujer, al recibir. Comprometió a su hija, siendo chiquitita, y ya recibió también el get. El muchacho que le había dado el Kiddushin, parece que encontró algo más interesante. Entonces, Vitejam y Kuteshel. No, de Aguet. Lo recibe. Igual lo podría recibir ella porque no hace falta dar para recibir a Filo para el Korojá, pero tiene que ser por lo menos capaz de saber cuidar el get. Entender que tiene que cuidarlo. No viene ahora al caso esos detalles. De más, ¿sí? La divorció. La divorciaron y la volvió a comprometer con otro. Recibió Kiddushin de otro. Benit Armelá, enviudó. ¿Sí? Y en este lugar solían escribir Ketubá también al Kiddushin solamente. ¿Sí? También por Kiddushin solamente. Por más que no llegaron a convivir, o sea, ¿sí? Se comprometían a escribir Ketubá y tener que pagar. ¿Está bien? La pregunta es, ¿quién cobra la Ketubá? Moshe, Pegam, Kenaz, dijimos para el papá. Acá va a decir, dice la Mishnah, Ketubá no. A Ketubá, tanto del primer marido como del segundo marido, a todo para el padre. ¿Bien? El padre sojero que es de su hija, y hasta que sea Bogueret, la Torah le dio el derecho al padre. Y si ya, de Gireshá, y si ya también, pero si ya se casó, él recibió Kiddushin, se casó, ¿bien? Y después de casada la divorciaron, se volvió a casar y enviudó, que tu patá Shelah, tanto del primer matrimonio como del segundo matrimonio, las dos que tuvo, para ella, por más que sea una niña. Una vez que hubo matrimonio, salió por completo del resultado del padre. Está, el padre no tiene más nada que ver. Incluso que enviudó, divorció con acá, no vuelve a resultar del padre. Viuda Omer, Harishonah Shel Ab. Y dijo, no. Al primer matrimonio,
sí, la cobra al padre. El segundo matrimonio es para ella. Amrulo, y se decía, él le había resultado. No, una vez que se casó, tampoco no tiene nada que ver. Estás cobrando la hija y no tiene nada que ver, ya está. Se casó, no hay ningún tipo de vínculo, por lo menos monetario, ¿sí? que lo deje, la deje a ella supeditada o vinculada con el padre. Es toda responsabilidad propia. Por más que la casó el padre siendo chica, cuando ella. Una vez que la casó, el casada quiere decirle, toma querido, te la regalo con monio. Tomá, así le manda el auto con el monio arriba, acá está, listo, se terminó, la regalé. Ahora no hay vuelta atrás. La divorció, amigo, no, listo, quedó. ¿Sí? ¿Eh? No es el padre que la casó. Dice la Gemara. Tama, de Isiabe Grisha, Isiabe Nit Almelá. La Gemara primero hace un truco interesante. Dijo que había comprometido, y se divorció, y había comprometido y se murió. ¿Por qué no dijo las dos? Se murió y se murió. Y aparentemente la Mishnah no quiso dar un caso en el que murió 2 veces el marido. ¿Por qué no? ¿Qué le cambia? Aparentemente porque entiende que si es así ya no se puede casar más. ¿Eh? Exacto, muy bien. Si la le sube, ya no está apta para casarse contra el matrimonio. De acá Borges Casatín Lantaná, y de paso, estaría diciendo entre líneas, acá Rabbeinu Akadosh, y el Taná la Mishnah, que Rebbi, que Sotem la Alajá, como Rabbeinu Akadosh, de Amar Beterez y Mre Hazaká, que con 2 veces solamente que haya muerto, ya se llama Hazaká. Y la Gemara más que Tibamot, ¿sí? Vimos discusión entre Jajamim y Rebbi, si es con 2 veces, si es con 3 veces, está bien para que se haga Hazaká, que sabe que ya esta mujer tiene este estatus de provocar la muerte del marido. También hay 2 motivos, si es por enfermedad, si es por mazal, etc. Y con los nafkaminot pertinentes que trajo en la Gemara, además acá me estaría diciendo entre líneas que va como Rebbe, que con 2 veces ya es Hazaká. Y por eso no habla de más la Mishnah. No me está enseñando eso. De paso, lo que la Mishnah eligió decir, un divorcio y una muerte, y no me dijo 2 muertes y listo, significa que parece que hacer casos variados, justamente porque no quiso estar en una situación en la que queda prohibido casarse con esta mujer. No quiso traer la representación así. Claro. Pero existe la diferencia. Existe la situación, pues esa situación no se va a poder casar. ¿Sí? Rabbi Yosef de Ahmed Carvayu, perdón, Rabbi Yehuda Omer, Arizona Shelah. Ahora, además, que aquí quiero entender que es el que realmente ¿sí? tenemos dificultades en su comprensión, es Rabbi Yehuda. ¿Por qué me marca diferencia entre el primer matrimonio y el segundo matrimonio? A Jamín está bien. ¿Por qué compromiso no salió de la potestad del padre? Va a cobrar, si fue 15 veces, va a cobrar 15 veces el padre. Mientras no sea modelo, corresponde al padre. Bárbaro. Se casó, no le corresponde más nada. El viuda no se entiende. La primera sí, la segunda no. O sí o no. Entiendo. Va y te va el viuda. Rabba Rabbi Yosef de Ahmed Carvayu. Joil. Umeshaat Irusin Zaha Bahen Ha'av. ¿Cuándo escribió la Ketubá? La Ketubá dijimos que acá en el momento del Irusin ya escribía la Ketubá, si no, no había lo que cobrar, en los primeros 2 casos. En el Irusin escribía la Ketubá. Perfecto. Entonces en el Irusin él ya se comprometió a pagar. Y en el Irusin ¿a quién le correspondía? El padre. Todavía no estaba casada. Entonces cuando él se comprometió en los Irusin, escribió, entonces, se comprometió delante del padre. Le pagas al padre. ¿Sí? En cambio, en el segundo matrimonio, al segundo casamiento ya no tenía nada que ver el padre. Porque después de ese Irusin hubo casamiento. En ese caso ya salió por completo el resultado del padre. Está bien, se divorció. Me voy a casar con otro, pero en el segundo ya papá ya no tenía más nada que ver. ¿Sí? Metió Rabá, le preguntó Rabá, está escrito Yehuda Omer Harishona Shel Ab. La primera, ¿sí? Que tu padre cobra al padre.
Umoder Rabbi Yehuda, me parece el pito que se que está no Ubagrá. No está de acuerdo Rabbi Yehuda, que si el papá la comprometió cuando era chiquitita, Ubagrá, y luego ella se hizo mujer, de Ajacarnice, y se casó, también le casó. El papá la comprometió siendo que Taná. No se casó todavía siendo que Taná. Hizo mujer, que sin siendo mujer fue más casamiento. Se le había resultado. El papá no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y cuando se comprometió con él, era chiquitito cuando se comprometió, correspondía al padre. ¿Qué me interesa después cuando se casó? Y corresponde al padre. Amai. Ajalameli va a oír Bishati y decir Zakama era. Decimos lo mismo. En el momento del compromiso se comprometió con el padre, correspondía al padre. Ahí escribiste la que tú vas. Que la cobra 45 años después que me interesa. Es un documento que hace 45 años me lo firmaste a mí. Págamelo a mí. Sí, ¿no? ¿Sí? Hay un dato interesante. Es verdad que hacían o se comprometían que tú vas en los Irusim, pero no se escribía que tú vas en el Irusim. No se escribía que tú vas. No se escribía. Había que tú vas, se pagaba que tú vas, pero sin escribirla. Palabras. Y por eso dice la Irma la Girma. La Babra de Seram Sardayu. Oiru Birsuton Nichtabim. O sea que fueron escritas en su reshut. ¿Qué quiere decir? En los casos de la Mishnah, ¿sí? En los casos de la Mishnah, el papá recibió Kiddushin y también la casó, siendo Etaná o Nahara. Entonces, cuando se llegó al casamiento, de subir, ahí sí se escribió la Ketubá, también estaba en el reshut del padre. Por eso es que él va a cobrarlo. Ya para su matrimonio eso no tenía más nada que ver. En cambio, cuando él recibió Kiddushin siendo que Taná, a ver, hay que tomar por medio, pero no se escribió nada. Cuando llegó, se hizo grande. Y ahora contrajo matrimonio y escribió Ketubá. La Ketubá que fue escrita ya, cuando era grande ya no correspondía a él. ¿Está bien? Entonces, por eso, ahí dijo la unidad, eso también le va a corresponder a la hija y no le va a llegar al padre. Se llamará, está bien, entiendo. Misbe de Alpe, es un compromiso de Alpe, no lo va a poder cobrar. ¿Sí? Porque no. Está bien, entendí. Dice, un migvame mat gavia. Ahora, para cobrar, ¿sí? En el caso de nuestra Mishnah, recibió Kiddushin, hubo matrimonio, todavía siendo que Taná, escribió la Ketubá, le corresponde al padre, así dijo el padre, tiene derecho al padre, o más que lo cobra después de 25 años, con la devolución, no importa, le corresponde al padre, perfecto. Cuando el padre viene ahora a cobrar, ¿también va a quitar propiedades desde aquel momento? O me está diciendo que me fijo en el momento que lo escribieron, hace 25 años. Entonces, los bienes que hubieron de hace 25 años para atrás que hayan venido, también puede quitárselos y venir ahora a recuperarlos porque ya están comprometidos de aquel momento. Amaraguna, Mane Matai, Mina Irusim. Los 100 y 200, si era, depende si era Betulá o no era Betulá, sí, desde el momento del Irusim va a poder cobrarlos y sacar todo. Betosefet, Minan Nisuim. Pero lo que se suele agregar en el momento del casamiento, que él pone extra la tacaná, los sajamim, 100 o 200 básicos. Sí, Mosif, Tosefet, Mitiré, eso a partir de el casamiento. ¿Y qué? ¿Y para la viuda qué va a ser? Para la viuda estamos hablando, todo para la viuda estamos hablando. El casamiento lo va a cobrar él. Seguro, entonces, todo lo cobra él. Todo lo cobra él, seguro. La pregunta es si lo que yo voy a poder sacarle, ¿sí?, a los que hacen cosas para poder cobrar, a terceros para yo poder cobrarme de lo que me tenía que dar. Entonces te dicen los 100 y 200, ¿sí?, imagíname, desde el momento del Irusí, que fue anterior, también vamos a poder sacar a otro para que pague. Pero, ¿sí?, lo que es del casamiento, en cambio Rabba se llama, no señor, mira Nisuim, tanto los 100, digamos, tanto el básico como los que él le agrega, todo desde la fecha del casamiento. No antes. Llamará. Con esto vamos a terminar. Un día más Rabunah aquí. Puede ser que Rabunah haya dicho
lo básico lo cobra del compromiso y no todo del casamiento. De ahí mal. O sea, tenemos un din, está escrito. Si la mujer viene con 2 ketubot, es interesante, ¿no? H matai y H shalosh. Una de 200, más antigua, una de 300, más moderna, más reciente. Quiero cobrar. Esta. El mismo marido. ¿Sí? Veamos a Rabuna. Dijo a Rabuna, ¿qué elija ella? ¿Va a tener con de ahí? ¿O a veces más yo? Vos querés cobrar 200, es menos, cobrar 200 y tenés la ventaja que sacás bienes desde la fecha de esos 200 que era anterior. ¿Querés más plata? ¿Está la segunda para cobrar? ¿O de la segunda? ¿Ya no es mejor? ¿Está bien? Vos vas a mi semana pero vas a ir de la segunda fecha. Si él ya para esa fecha había vendido otras cosas, hay que ver de qué te cobras. Porque esta cobra después. Elegí. ¿Sí? Esto lo dijo Rabuna. El mismo Rabuna que recién. Y si fuese que Rabuna dice, hacemos diferencia entre el base y lo que le agrega. Escúchame. Si cree matar y me dice más yo, cobre 200 de la primera fecha. Como dijo Rabuna. Dijo acá. Del básico de la primera fecha. Un mes a mis mancherín. Y los otros 100 están de la segunda fecha, ¿no? O 200 o 300. Cobrar los 300, los 200 de la primera fecha. ¿Y cómo dijo Rabuna acá? Rabuna acá que dijo. Rabuna que dijo acá, lo que era de compromiso, lo cobra y lo otro cobra después. No pierde lo de la segunda nomás. ¿Qué sí puede hacer? ¿Por qué Y tiene el poder? momento dice 300. Si acá dice que te incluye 300. Entiendo. Está bien. Bueno, entonces no puedo cobrar los bienes anteriores. Sí, eso también Los estaba. 200 sí. 200 estaban de antes. Entiendo. Le dijo, ¿esto es tu pregunta? Entendiste todo mal. Le dijo, dime, James Meot, con tu criterio, ¿por qué no cobra 500? 200 y 300, que cobran 500. ¿No sabes sumar? ¿Quién te enseña matemática? 200 y 300 cobran 300, cobran de 500. O sea, que vamos a hacer plata, vamos a hacer plata bien. Ela, ¿por qué no me decís así? Ela, James Meot, ahí estaba malogrado. ¿Por qué no cobran los 500? Que bandera catable chaviti de osifit lactelat me da matai. Porque la segunda que dice 300, lo dice. Yo, por aprecio y cariño que te tengo, te agrego otros 300 sobre los 200 bases. Figura así la segunda que tú más. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un tosefet, un agregado al básico. Es otra que tú más. Pues acá hay 2 que tú más. ¿Sí? Bueno, elegí cuál de las 2 querés. O esta o la otra. Y cada uno tiene su ventaja. Pero no puedes cobrar de las 2. Porque la segunda no era un agregado a los primeros. ¿Bien? No hay que acabarla. Y mis manos son Gabiat, ya había Matai. Mis manos son Gabiat, ya había Tratmea. Si no quiero decir, escuchame, acá hay 2 que tú no. Una de 200 y otra de 300. ¿Por qué hicieron las 2? No sé, que arreglar, lo que sea. O no quieres cobrar las 2. ¿Querés cobrar la primera? Muy bien, vas a cobrar 200 y tener quizás más posibilidad de cobrar todo. ¿Querés la segunda que Marino? Te arriesgas, vas a pagar la segunda, esto es todo lo que dijo. A Janamé, lo mismo te digo acá, ay, no está mal de la Gavia. Lo mismo te voy a decir con estos 100 extras que vos me decís que le quieras sacar. Ay, no está mal de la Gavia, mi de la tabla, si fui la Gavia Matai. Le dijo, te escribo 100 más sobre los 200 y por eso tenés ahora una ketubá de 300. ¿Y no? Es una ketubá nueva. ¿Y eso qué implica? A Julia Gilter le llegó la cama. Vos, por cobrar 300, perdonabas el Shemut de la primera parte. En cambio, en el caso nuestro original de esta misa no es así. Están los 200 básicos del compromiso. Cuando llega el matrimonio, él le pone extra. Por eso ahí sí te voy a decir, hay 2 momentos distintos para que puedan cobrar. Por eso la una dijo, los 200 desde ahí y el extra, ¿sí? del casamiento en adelante. Ella vería